¿Conoces los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabes acaso reconocer las profecías bíblicas que se están cumpliendo a nuestro alrededor? ¿Te das cuenta de las cosas que están pasando en el mundo político y en la salud y todo esto? ¿Será que la iglesia realmente está, atenta a las profecías que se están cumpliendo y el momento de la historia en el cual a nosotros como generación, como iglesia, nos ha tocado vivir? ¿Sabes que a veces creo que podemos dormirnos en nuestra vida espiritual y no darnos cuenta de lo que estamos viviendo? Pero en este video te quiero animar a identificar los momentos que estamos viviendo, a conocer los tiempos, y quiero mencionarte tanto, algunas maneras para conocer los tiempos que estamos viviendo, como también algunos peligros de descuidarnos en cuanto a eso, y veremos algunas historias de lo que pudiera pasar cuando la iglesia no está atenta y se duerme en las profecías bíblicas. Así que este video estará sumamente bueno, y casi al final les voy a hablar brevemente sobre lo que posiblemente estaremos compartiendo el miércoles que viene, sobre la bestia que la ONU acaba de lanzar. Todo esto está impresionante, así que no te muevas, que ya comenzamos. ¿Qué tal? Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar ahí cada miércoles pendiente a nuestros videos. Gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Acabamos de regresar de la gira que dimos, la campaña que dimos en Virginia y en Maryland. Por la gracia del Señor estuvimos allí desde el fin de semana antes pasado hasta este domingo, predicando la palabra del Señor en distintas iglesias, viajando mucho a través de todo Virginia y Maryland, y tenemos testimonios lindos de cómo el Señor obró, cómo la palabra se pudo predicar, y hubo un tiempo precioso a pesar de que hubo muchísima oposición, pero el Señor nos dio grandes victorias. Así que gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros y clamando al Señor, y atentos a las redes sociales porque estaremos en El Paso, Texas, Dios mediante, en este mes de enero, y después estaremos en febrero en Austin, Texas. Así que pendientes, síganos en nuestro Instagram y Facebook si no lo están haciendo. Bien, entrando ya en el tema de hoy va a ser un poquitico distinto porque traigo acá un poco de un bosquejo para lo que me gustaría compartir con ustedes hoy. Mientras venía manejando en mi auto hacia Miami el lunes y martes, sentí en mi corazón compartir esto con ustedes, y al final les voy a anunciar lo que estaremos compartiendo el miércoles que viene. Pero el pasaje que tenía en mi corazón compartir con ustedes es Romanos 13 y versículo 11, que dice así: y esto conociendo el tiempo. Ese es el título para este video. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y sigue diciendo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Será importante que la iglesia conozca el tiempo profético que estamos viviendo? Obviamente sí. Cuando leemos en las Escrituras sabemos y podemos ver que Dios trabaja por temporadas y ciclos. Dios es el mismo, pero Él ha dejado evidencia para dejarnos saber las distintas etapas a través de las cuales Él trabaja con el ser humano. Y Dios espera que estemos atentos a las profecías del fin, que estemos atentos a los momentos que estamos viviendo para identificar los eventos. Sabes que esto fue una de las cosas que el Señor les recriminó a los fariseos. Ellos sabían distinguir muy bien la meteorología. Ellos sabían cuando iba a caer lluvia, ellos sabían cómo iba a estar el clima. Y el Señor les dijo: ustedes son unos hipócritas fariseos, porque decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad. Pero oiga esto, lo que el Señor le dice a los fariseos: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, el Señor le reclamó a los fariseos que ellos habían estado, que podían conocer la meteorología por el aspecto del cielo, pero que eran muy malos identificando los momentos que estaban viviendo. ¿Y sabe por qué el Señor se lo estaba diciendo? Porque el Mesías estaba caminando frente a ellos y ellos no lo habían identificado. Ellos estaban esperando durante miles de años por ese momento cuando el Mesías estaría con ellos, y no lo habían identificado. Lo veremos a continuación.
permítame mencionarle, antes de conocer algunas maneras para saber los tiempos que estamos viviendo, permítame mencionarle algunos peligros de ignorar los tiempos proféticos que estamos viviendo. En primer lugar, cuando uno desconoce el momento que uno está viviendo, los momentos proféticos, uno se pudiera relajar en su vida espiritual, o sea, descuidarse en su salvación, descuidarse en lo más importante de la vida, que es nuestra vida, nuestra intimidad con Dios, nuestra vida espiritual. En Lucas 12 el Señor dio una parábola diciendo: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. Oiga esto, si el siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Aquí está lo que el Señor está diciendo, la parábola que el Señor está tratando de explicar, que cuando la persona desconoce el tiempo que está viviendo y piensa que el Señor tarda en venir, como muchos cristianos hoy en día desconocen el momento que estamos viviendo y piensan que el Señor va a tardar décadas y décadas o siglos, o esa persona le pudiera acontecer eso. Dice, el siervo puede hacer esto, pudiera comenzar a golpear a los criados y a las criadas. Esto es un aspecto importante. Habla de el maltrato entre los hermanos. El Señor dice que nos pongamos en cuenta con nuestros hermanos en la fe mientras tanto estamos en el camino, antes de que se acerque aquel día. Mientras estamos aquí en esta ruta, pongámonos de acuerdo, estemos en paz con nuestros hermanos, con las personas. Pero cuando el siervo malo piensa que el Señor se tarda, dice, él puede comenzar a golpear a los criados y a las criadas. Número 2, a comer y beber y embriagarse. Tremendo, ¿sí? Relajarse, vivir en el pecado, descuidarse en su vida espiritual y comenzar a digamos que relajarse y practicar ciertos pecados pensando que el Señor tarda. Yo recuerdo cuando era niño que aún estaba conociendo al Señor, pero aún no había tenido ese encuentro con el Señor, que yo decía, ¿por qué razón no vivir, digamos que los pecados y como uno quiera y darle desenfreno a nuestra vida? Y cuando el Señor se esté acercando, entonces me arrepiento. Pero eso es un peligro. Cuando el siervo piensa que el Señor tarda, él puede comenzar a embriagarse, a emborracharse de los deleites mundanos, a descuidarse en su vida espiritual. Y mire lo que pasa, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Note cómo dice, vendrá a la hora, o sea, en el día que no espera y a la hora que no sabe. Mire la ignorancia del siervo. Dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, número 1, no conocer los tiempos que estamos viviendo, no conocer el momento profético que la iglesia está viviendo hoy, es un peligro porque puede provocar que las personas se relajen en su vida espiritual. Créame, si usted y yo supiéramos que Cristo viene hoy por su iglesia, déjame decirle, yo le garantizo que usted y yo hoy viviríamos de la manera más santa posible, de la manera más íntegra posible. Pero a veces no conocemos los tiempos que estamos viviendo y pensamos que el Señor tarda, y pudiéramos descuidarnos en nuestra vida espiritual y permitirnos ciertos pecadillos pensando que el Señor está lejos. Es un peligro. Por eso conocer que estamos en el tiempo final nos mantiene, digamos que alerta, nos purificamos, como dice la palabra, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que ese es uno de los peligros de conocer los tiempos, descuidarnos en nuestra vida espiritual. Número 2, el segundo peligro de desconocer los tiempos que estamos viviendo es no reconocer los cambios que están pasando frente a uno y por lo tanto perdernos de ciertas bendiciones. Y estoy hablando específicamente de lo que le pasó a Israel. Como dije en la introducción, Israel estaba esperando por el Mesías. Durante miles de años esperaron. Ellos sabían de las profecías, pero estaban ciegos espiritualmente, estaban dormidos, estaban entretenidos en sus placeres, en la religiosidad. Y el Mesías caminó entre ellos y no se dieron cuenta. Es lo que Juan dijo en el capítulo 1, Juan 1:11, donde dice, a los suyos vino el Mesías, obviamente, y los suyos no le recibieron.
O sea, Cristo caminó frente a ellos, estuvo entre ellos haciendo señales, milagros, cosas tremendas. Cristo cumplió en él muchísimas profecías, cientos de profecías Cristo cumplió en su ministerio, especialmente en su expiación. Y aún así, la mayoría del pueblo, los fariseos, los líderes judíos, no lo reconocieron, no lo identificaron, más bien lo crucificaron. Y aquí viene la tercera consecuencia, y es que pueden venir daños, peligros por no haber reconocido el tiempo profético, los cambios de ciclo. Y es lo que el Señor le dijo a Jerusalén: Jerusalén, te van a derribar a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y dice el Señor: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, habrían consecuencias para la nación de Israel, para Jerusalén, porque no había reconocido el tiempo que estaban viviendo. El Señor había venido para traerles paz, para traerles salvación, pero Israel lo rechazó, porque Israel no estaba prestando atención a los tiempos proféticos, e Israel se emborrachó espiritualmente, se descuidó en su vida espiritual. Israel no reconoció el cambio que estaba viendo, el cambio de ciclo, no reconoció la promesa que había llegado, la profecía cumpliéndose, e Israel también recibió consecuencias, porque Jerusalén fue destruida. Y lamentablemente los judíos han tenido que pasar por tiempos difíciles por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Fíjese usted cuántos peligros hay para aquellos que desconocen los momentos proféticos. Por eso es importante que nosotros como iglesia conozcamos el tiempo profético que estamos viviendo hoy en día, que escudriñemos las Escrituras, que conozcamos en qué momento de la historia nos ha tocado vivir. Dicho eso, permítame mencionarle algunas cosas, al menos 4 maneras a través de las cuales Dios nos quiere dejar saber los momentos que estamos viviendo. ¿Cómo podemos identificar en qué momento profético nos ha tocado vivir? Lo primero, obviamente, es la palabra del Señor. Ahí en la palabra, la revelación completa, la revelación total de Dios para el hombre. Ahí hay todas las profecías bíblicas, las señales, todo lo que Dios quiso revelarle a su iglesia para que conozcamos los tiempos, está ahí en la palabra del Señor. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta: tenemos también la palabra profética más segura, o sea, palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la palabra del Señor, amado, nos va a iluminar. La palabra nos va a mostrar los eventos que están pasando. La palabra nos va a dar luz para identificar las cosas que están sucediendo, y cuando veamos señales, llevarlo a la palabra. Oh, esto es lo que la palabra había dicho. La palabra de Dios es necesaria, es vital. Por eso, cada creyente debe estar atento a la palabra del Señor. Diariamente tener el hábito precioso de leer la palabra, de escudriñar la palabra, que la palabra sea nuestro alimento diario, nuestro maná, nuestra agua cada mañana. Así que, número 1, podemos conocer a través de la palabra los tiempos que estamos viviendo. En segundo lugar, una señal tremenda que nos dice en qué momento estamos viviendo es el aumento de la maldad. En el pasaje que leímos al principio, Romanos 13, dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Y esa frase, la noche está avanzada, habla de el aumento de la maldad, lo que Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es bíblico que, está profetizado que al final de los tiempos la maldad se iba a aumentar de una manera tremenda. Hoy en día lo estamos viendo. Mire cuántas leyes contra el diseño original se están aprobando. Cuántas leyes para destruir a las familias, para matar la vida aún en el vientre. Mire cuántas leyes que van en contra de Dios se están promoviendo, se están aceptando, y digamos que promoviendo de una manera, valga la redundancia, de una manera tan fuerte para que la gente lo acepte, para que la gente lo aplauda. La maldad sencillamente está creciendo en un nivel
tremendo, impresionante. Y cuando vemos en televisión y en las noticias cuánto pecado hay en las redes sociales, cuánto pecado se está aprobando, esto nos debe decir, oh, la maldad ha aumentado, el pecado ha aumentado. Esto nos está diciendo que el día se acerca, como dije en el versículo 12 del capítulo 13 de Romanos, la noche está avanzada, lo cual significa que el día se está acercando. Al ver la maldad, mi hermano querido, tenemos que identificar y reconocer, sí, los eventos se están cumpliendo, el día se acerca cuando Cristo viene por su iglesia. La tercera señal, la tercera forma a través de la cual podemos conocer los tiempos que estamos viviendo son, digamos que los eventos políticos, las naciones y el mundo político. El Señor Jesús dijo, mirad la higuera, y la higuera es tipo de Israel. Dice, y todos los árboles son las naciones, o sea, miren a Israel y las naciones, dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Debemos como creyentes mirar el mundo político y ver todas las cosas que están aconteciendo, como las naciones están pidiendo un líder mundial, como potencias, imperios, como por ejemplo Estados Unidos, están yendo en picada. ¿Por qué? Porque es bíblico, es profético. Los imperios del mundo tienen que caer para que surja el imperio del anticristo. Y hablando sobre eso, déjenme decirles que el siguiente miércoles, ya se los aviso, el siguiente miércoles, si Dios nos ayuda, Dios mediante, estaremos haciendo un video hablando sobre la bestia que la ONU acaba de sacar, aquella estatua, aquella escultura realmente impresionante. Déjenme decirles que esta gente no se esconde. Ellos saben de las profecías, ellos saben de lo que está pasando, y aún así son tan cínicos que se atreven a promocionarlo como diciendo, estamos esperando al anticristo. El miércoles que viene estaremos hablando, Dios mediante, sobre eso. Si quieren que haga ese video, muchos de ustedes me lo han pedido, si quieren que haga ese video, déjenos un fuerte like, a ver si llegamos a los 30,000 likes en este video. Así que déjenos su like para yo saber que usted desea que hagamos el próximo miércoles el video sobre la estatua que hizo la ONU, la bestia apocalíptica. Así que debemos ver las naciones, el mundo político, lo que está aconteciendo. Eso nos debe indicar de cierta forma en qué momento profético estamos viviendo. Y lo número 4, la cuarta manera a través de la cual podemos saber qué momento estamos viviendo son los eventos catastróficos o señales. En lo que el Señor dijo que son principios de dolores. El Señor dijo en la palabra en Marcos 13:8, Él dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y dice, principios de dolores son estos. Los eventos que están pasando, señales, digamos que alborotos en las naciones, hambres, terremotos, catástrofes naturales, todo esto nos debe también indicar que estamos viviendo en el tiempo de principio de dolores, ahí justo antes de la venida del Señor. El Señor viene pronto por su pueblo. Así que, resumiendo un poco lo que hemos enseñado en esta palabra, en este video distinto a manera de prédica. Número 1, no podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo porque hay peligros. Por ejemplo, número 1, podemos relajarnos en nuestra vida espiritual. Podemos también ignorar los cambios de ciclo, los cambios que están pasando frente a nosotros y perdernos de bendiciones, como también pudiéramos tener consecuencias, daños por no conocer los tiempos que estamos viviendo, así como le aconteció a Israel. Vimos también en un segundo inciso, en un segundo aspecto, algunas maneras para conocer los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, la palabra del Señor, número 1. Número 2, el aumento de la maldad y el pecado en nuestras naciones. Número 3, el mundo político, las naciones. Debemos estar mirando las noticias de la política, qué está pasando a nuestro alrededor. Y número 4, los eventos, las señales, digamos que las catástrofes que están pasando a nuestro alrededor también nos debe anunciar en qué momento estamos viviendo. Y permítame terminar con esto. Hay un llamado de Dios a que la iglesia despierte. En el pasaje que leímos en el principio de Romanos, el versículo 11 dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya
hora de levantarnos del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño. Y esta es la palabra que quiero que se quede en tu corazón. Es momento de levantarnos del sueño espiritual. Aquí el sueño habla de esa apatía espiritual, esa pasividad. Estar, por ejemplo, entretenidos en las cosas del mundo. Estar sin vida de oración, sin vida de intimidad con el Señor, sin buscar a Dios, sin congregarnos, sin predicar el evangelio. Hay cristianos evangélicos que están dormidos en su vida espiritual, y es necesario que conozcamos el tiempo que estamos viviendo y que despertemos, que levantemos la cabeza, que nos sacudamos del polvo, que nos levantemos y estemos listos para recibir la promesa de Dios, para que estemos pendientes a las cosas que están aconteciendo. Me llama la atención que a los discípulos Pedro, Jacobo y Juan, el Señor los trajo cerca en la noche crítica de su ministerio, la noche en la cual iba a ser entregado, y los trajo cerca, ahí donde él iba a estar orando. Los puso a una distancia prudente y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, cuando el Señor vino, los halló que estaba durmiendo. Hoy en día el Señor puede visitar a cada uno de nosotros y darse cuenta que a lo mejor estamos como esos discípulos en la noche más oscura, en el momento más crítico de la historia, en la víspera de que el Señor venga por su iglesia, pudiera encontrarnos dormidos, así como las 10 vírgenes, dice que cabecearon y durmieron. Pero el llamado es que nos despertemos en nuestra vida espiritual, que alistemos nuestras maletas, porque pronto Cristo viene por su iglesia. Hay que estar mirando los tiempos, hay que estar escudriñando las escrituras, hay que estar mirando los eventos políticos, los eventos proféticos, y saber que Cristo viene pronto, y por lo cual prepararnos, sacudirnos de todo sueño espiritual, sacudirnos de toda apatía, de todo pecado, de todo vicio, de toda cosa de este mundo, y prepararnos para el Señor, para nuestro encuentro con Él. Termino con este versículo, primera de Tesalonicenses 5:6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mi hermano querido, el Señor viene pronto por su iglesia y necesitamos estar atentos, despiertos, digamos que atentos a las cosas que vendrán, pero listos. Te hago esta pregunta: ¿cuántos saben que Cristo viene pronto? Si la respuesta es sí, quizás usted sabe el momento que estamos viviendo. Pero esta segunda pregunta: ¿estás listo para el encuentro con Cristo? Número 1, ¿sabes que Cristo viene pronto? Si la respuesta es sí, entonces estás atento a los eventos que están pasando. Pero ¿estás listo? Si la respuesta es no, o más o menos, aún no estoy totalmente listo, quizás estás atento a los eventos del fin, pero estás dormido espiritualmente. Hay que, número 1, estar atento a los eventos, al momento profético que estamos viviendo, pero también estar listos, sacudirnos de la pasividad espiritual, sacudirnos del sueño y despertarnos para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho. Si este video te fue de bendición, déjame saber abajo en los comentarios y apóyanos con un fuerte like. También para aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La semana que viene lanzaremos, Dios mediante, ese video, así que déjame saber abajo en los comentarios si desean que publiquemos ese material. Dios te bendiga mucho y sigan orando por nosotros, por las campañas que vienen, para que el Señor nos siga respaldando. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.